Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia y delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica. En el día de hoy queremos compartir nuestro taller dinámico en la sesión número 1, estrategias comunicacionales. Como ya lo habíamos compartido con ustedes, íbamos a iniciar esta serie de talleres dinámicos para trabajar con ustedes estos importantes conceptos y de esta manera realizar un extraordinario proceso de campaña. Bueno, en el día de hoy queremos agradecer enormemente a los grupos de campaña internacional a nivel del estado de Antioquia y a nivel nacional en la Nación Neogranadina de Colombia, a todas las personas y grupos y organizaciones que han confiado en el movimiento social progresista y que también están adelantando su proceso de campaña en sus respectivos territorios. Nosotros queremos no solo recoger a las organizaciones, movimientos, comités y demás grupos de personas que vienen adelantando esta importante labor de campaña, que no han sido tenidos en cuenta a nivel central ni tampoco por los niveles organizativos de los niveles regionales. Entonces, este es digamos, un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de estos grupos que desafortunadamente no han sido visibilizados y que en este momento queremos acompañarlos, acogerlos y trabajar de la mano con ustedes. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro taller dinámico, sesión 1, estrategias comunicacionales. Entonces vamos a compartir en las diapositivas que tenemos para ustedes y vamos a iniciar nuestra sesión 1 con el apoyo de la Corporación Comunidad Andina Suramericana, CONASUR Corp, y la Organización Mundial de Estudiantes. En este primer taller de sesión de comunicaciones, taller dinámico, estrategias comunicacionales, vamos a brindar las herramientas básicas y genéricas que se requieren para afrontar un proceso electoral. Este, digamos, formato que les vamos a compartir a ustedes es un formato en el cual planteamos no solo las referencias de información, sino que también estamos, digamos, completando un esquema eh, de los procesos de comunicaciones que se manejan en la actualidad y cómo combatir la información falsa que viene circulando en los diferentes medios y redes sociales. Vamos entonces a comenzar con esta primera imagen. En esta imagen tenemos a dos personas, dos oradores que están intercambiando información. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ellos están hablando, están intercambiando ideas, conceptos, palabras, pensamientos, y no se sabe exactamente qué es lo que están compartiendo, ¿cierto? Bueno, esta imagen refleja el hecho de la comunicación y de la expresión comunicativa. Vamos a entrar en materia. Las comunicaciones son fundamentales en un proceso político. Para el propósito que tenemos con la campaña internacional es no solo brindar las herramientas, sino hacer conciencia de que las personas, los procesos, hagan conciencia de que las comunicaciones son fundamentales en la carrera política que se adelanta. Bueno, en esta sesión vamos a ver estrategias comunicacionales concretas para identificar información falsa y tener herramientas suficientes para contrarrestar. Además, veremos la comunicación de las propuestas
políticas por redes sociales y además vamos a ver la comunicación asertiva para poder llegar a más personas, a más públicos, desde las redes sociales, inclusive desde el acercamiento cara a cara, desde los grupos, desde las reuniones y desde el compartir diario con cada persona. Bueno, aquí tenemos una primera imagen de las comunicaciones en política y aquí tenemos dos, dos lugares donde se está rebatiendo o se realiza el debate. En este escenario no hay personas, hay redes sociales. Como ustedes pueden identificar WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. No son las personas las que están directamente debatiendo, sino las redes sociales. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las comunicaciones en política? Bueno, lo vamos a ver. Primero que todo, en política, las comunicaciones nos refieren el hecho fundamental de transmitir un mensaje, una idea o una intención. No solo una, muchas ideas, muchos mensajes, muchas intenciones que tienen objetivos diversos, tanto para lograr que muchas personas se adhieran a la propuesta que se está apoyando, como también lograr que muchas personas desistan de otra u otras propuestas políticas. Bueno, entonces aquí, dependiendo del escenario político, del proceso o la comunidad, se tejen estrategias. Digamos que esto es lo fundamental. Primero, se hacen unas estrategias dependiendo del lugar. Entonces aquí vamos a presentar algunas características. Bueno, la primera, se habla o se dirige un mensaje según el lugar. Digamos que esto es básico. ¿Por qué? Porque como la persona que va a dirigir el mensaje no necesariamente es oriundo o conoce, digamos, la idiosincrasia, conoce las costumbres de ese lugar, pues digamos que se construye una especie de guión para dirigir el mensaje, hablar dependiendo de las necesidades, de los intereses y de las realidades del lugar. Luego, se construye un discurso según el nivel educativo o los intereses. Esto también es concluyente porque en algunos lugares no se puede hablar con palabras sofisticadas y esto, digamos, aplica en general para la nación no granadina de Colombia. Lo mismo ocurre en otros países de la región. Digamos que el nivel educativo es fundamental para poder establecer la construcción de un discurso. Y lo mismo los intereses. Los intereses de las comunidades o de las regiones son distintas y van cambiando dependiendo de la zona o, digamos, de las realidades que se presentan en el entorno. Bueno, y esta es otra que es fundamental, donde se resaltan los valores del lugar o su población. Entonces decimos acá, se resaltan los valores del lugar o de su población. Digamos que estos son tres elementos fundamentales para construir un mensaje político y comunicarlo. Entonces, se construye el mensaje y se difunde por las diferentes plataformas o redes sociales dependiendo del lugar. Pero entonces ustedes van a decir, hombre, pues que esto, eh, Alexander, o sea que nos estás contando cómo es que se hacen los mensajes políticos. Sí. Generalmente los mensajes políticos se hacen con estos tres elementos, pero hay unos elementos adicionales que digamos, se incluyen
dentro de este proceso de comunicación en política para poder, digamos, captar la atención de público especializado o de captar, digamos, una porción de un público que es de difícil acceso o que de pronto eh, puede tener la facilidad de indagar sobre un tema, entonces vamos a tratar de anticiparnos. O, por el contrario, son poblaciones que no indagan, no averiguan, no investigan, como es el caso de la Nación Granadina de Colombia, que desafortunadamente la mayoría de las cosas que dicen en los canales masivos o los medios masivos de comunicación lo repiten varias veces, entonces las personas terminan creyendo eso porque lo dijo el medio tal o porque lo repitieron 20 veces en el mismo canal. Bueno, finalmente se introduce el mensaje deseado con todos los elementos anteriores. Esto, digamos, es como yo les decía en el taller introductorio de la sesión cero. Todo depende de la forma de cómo se construya el mensaje, cómo se direccione el proceso político. Si nosotros venimos direccionando un proceso transparente, serio, un proceso que ayude a generar soluciones a las comunidades, vamos a adoptar los conceptos de manera positiva. Es decir, no lograr el objetivo de cualquier manera, no lograrlo a cualquier precio o a cualquier costo, no pasar por encima de los demás, no inventar mentiras, no difamar, no calumniar, no injuriar, no dañarle la imagen al otro para yo poder beneficiar. Digamos que esto en las comunicaciones es fundamental porque es el enlace directo del mensaje político, del concepto político que se dirige ya concretamente hacia el público, hacia la población, hacia las personas que van a recibir esta información. Bueno, vamos entonces a hablar sobre los tipos de información. Entonces aquí tenemos un candadito en la imagen. En este candadito decimos, bueno, en esta imagen podemos ver que se requiere de una aprobación o se requiere de una llave para poder acceder a un contenido, ¿cierto? Para poder ver algo. Entonces, ¿por qué arrancamos con esta imagen? Por lo siguiente. Tenemos varios tipos de información. Información externa, interna, personal, confidencial o secreta y información pública. En nuestro caso vamos a utilizar el concepto de la información pública porque esta información tiene que llegar a todo el mundo para poder realizar nuestra campaña política. Sobre todo la campaña de llevar el mensaje político hacia las comunidades. Bueno, esta información pública debe ser cuidadosamente elaborada con el fin de ¿qué? De no permitir que los contradictores la usen para destruir nuestro mensaje. O sea, hay que ser muy cuidadosos cuando vamos a compartir nuestra información. ¿Por qué? Porque si esta información tiene alguna fisura o tiene algún término que no se ha expresado concretamente o se haya elaborado de una manera correcta para que nuestro mensaje sea entendido de la manera que nosotros queremos y que llegue a la población, no quiere decir que vamos a decir mentiras, no. Por eso mismo les decía lo de los conceptos en la sesión introductoria. Esta información tiene que ser una información precisa, concreta, veraz, elocuente. ¿Para qué? Para que la persona que la reciba tenga no solo la sensación, sino que tenga la posibilidad de comprobar. Entonces,
¿Qué, qué debe contener o cómo debe ser esta información? Debe ser contundente, veraz y comprobable. Bueno, contundente tiene que llegar al punto. Es decir, sin dar vueltas, sin dar rodeos, sin hablar con palabras sofisticadas, porque las palabras sofisticadas en política están mandadas a recoger desde hace rato, sobre todo en la nación neogranadina de Colombia. Se puede hablar de conceptos sofisticados en ámbitos ya académicos, en ámbitos donde se requiera a nivel internacional, con otro tipo de públicos. Mientras el público no tenga una formación mínima, no es conveniente hablar en términos sofisticados. Lo más importante es que llegue el mensaje y llegue de una manera contundente, veraz y comprobable. ¿Qué quiere decir veraz? Que la información sea real, que la información sea verídica, comprobable, que esta información se pueda verificar, se pueda contrarrestar con otras fuentes de información para que la persona que tenga alguna duda, pues la resuelva a través de un medio o de una fuente de apoyo. Es fundamental, como decimos aquí, siempre verificar la información que llega y la que se va a compartir. Siempre se debe verificar, siempre. Que no, que esto de pronto lo dijo una persona muy elocuente, muy ilustre, muy versada, una persona muy eh, atinada con sus comentarios, pero todos tenemos errores, nos equivocamos. A veces pensamos que esa información que llega, dependiendo por alguien que nos la compartió y que nos genera confianza, puede ser una información veraz. Y resulta que en algunas ocasiones nos toca retractarnos y decir, no, esta información es falsa, por lo tanto, esto que se estaba diciendo no es cierto o la información tiene contenidos que no son veraces. La información puede contener trazas de cosas que no son verdad o están dichas de otra manera para tergiversar el mensaje. Bueno, vamos entonces a hablar sobre las estrategias de comunicación. Y aquí tenemos a una persona que está eh, conectada a través de la red, de diferentes redes sociales. Y esto es lo que tenemos hoy en la modernidad, la interconectividad. Y aquí es donde empiezan las estrategias de comunicación. Entonces decíamos, la comunicación debe ser fundamental en la política, primero. Segundo, la información es pública, debe ser cuidadosamente elaborada y compartida. Y tercero, pues debe tener unas características, debe ser contundente, veraz y comprobable. Adicionalmente, la información debe ser siempre verificable. Debe ser siempre verificable. Bueno, ¿cuál es el objetivo de las estrategias de comunicación? Es sostener los públicos propios, primero que todo. Tenemos que sostener nuestro público, porque es el público que está en primera fase, es decir, es el público que está ahí, confiando en nuestra información. Y es el público que siempre va a mirar lo que estamos compartiendo, de primero. Luego,
captar nuevos públicos y generar curiosidad en públicos no accesibles. Captar nuevos públicos, ¿qué quiere decir? Que vamos a lograr convencer a otras personas de que nuestro mensaje político es un mensaje contundente, veraz y comprobable. Es un concepto que nos ayuda a poder llegar a más poblaciones y poder enviar nuestro mensaje. Estamos hablando de una construcción de comunicación positiva, para que lo recuerden muy bien. Positivo quiere decir que no vamos a hablar ni con mentiras, ni con falsedades, ni vamos a inventar cosas. Estamos utilizando las estrategias y los conceptos de política y de comunicaciones de forma positiva, sin destruir la imagen de nadie, sin dañar la imagen de nadie. Es decir, no vamos a atacar al otro de manera deshonesta. Vamos a hacerlo de una forma correcta. Bueno, generar curiosidad en públicos no accesibles. Como hay públicos que pueden llegar con nuestro mensaje sin necesidad de comprobar, hay otros públicos que definitivamente no van a ser accesibles, van a estar muy fijados en la información que tienen y va a ser algo complejo llegar a ellos. Entonces, lo primero que podemos hacer es generar curiosidad y de que ellos sepan que nuestra información es comprobable y es veraz. Ahí vamos a generar una semilla de curiosidad en ellos y ellos en algún momento van a reaccionar y van a ser abiertos a nuestra información, van a acceder a que esta información llegue a ellos. Bueno, las estrategias de comunicación se pueden trabajar de dos maneras, con mensajes directos o explícitos, o sea, que van al punto, sin dar vueltas, sin palabras sofisticadas, como les decía, y mensajes indirectos o implícitos. Bueno, estos son más, digamos, técnicamente disfrazados. Los mensajes directos o explícitos nos permiten expresar ideas, propuestas o afirmaciones de forma categórica con respecto a un proyecto político en específico, en este caso. Categórica quiere decir que yo no voy a fomentar dudas ni voy a fomentar inseguridades en la información. Vamos a enviar un mensaje directo y concreto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si decimos, es que definitivamente Colombia, la nación no granadina de Colombia, no obtuvo su libertad el 20 de julio de 1810. ¿Por qué? Porque en el acta de independencia no declararon la separación total, ni de todas las formas posibles del Imperio Español. Entonces vamos a decir, Colombia no obtuvo su independencia el 20 de julio de 1810, porque el acta de independencia reconoce al rey y reconoce su soberanía sobre nuestros territorios. Entonces eso es una frase directa y la estamos argumentando. Entonces la persona dirá, pero ¿cómo se le ocurre decir que el 20 de julio no fue la independencia? Por Dios, ¿usted en qué colegio estudió? ¿Usted de dónde sacó eso? Entonces uno responde, pues muy sencillo, remítase al acta de independencia del 1810 y usted encontrará que dice una frasecita de que
la soberanía de estos territorios siempre recaerá sobre su augusto y desgraciado rey Fernando VII, que siempre venga a reinar entre nosotros. Entonces ahí no hay ningún acto de independencia, simplemente estas personas que hicieron esa acta pues querían tener un reconocimiento político. Ellos querían que fueran reconocidos, que pudieran tener una posición de poder dentro de la estructura política del virreinato aquí en América. Ellos pretendían eso, ellos nunca pretendieron independizar estos territorios de España. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, ese es un ejemplo de un mensaje directo. Colombia no obtuvo la independencia el 20 de julio de 1810, porque en el acta no se especifica una separación total de España, de todas las formas posibles. Bueno, aquí los mensajes indirectos o implícitos dicen, ellos tienen la intención de expresar ideas, propuestas, afirmaciones, pero con un mensaje disimulado, un mensaje más diplomático, más discreto, que invita al otro a indagar. Entonces dirá, bueno, pero ¿cómo es posible? Sin insultarlo o reducirlo como persona, resalta la prudencia y la diplomacia en la política. Entonces un mensaje indirecto dice, hombre, resulta que entonces si el 20 de julio de 1810 no fue la independencia de la nación no granadina de Colombia, y esas personas que firmaron el acta realmente no fueron los que libertaron al país, entonces ¿quiénes fueron? ¿Cuándo se produce la independencia? Entonces dicen, pero usted ¿por qué está afirmando eso? ¿Usted por qué está haciendo esa pregunta? Por lo general los mensajes indirectos pueden inducirse desde preguntas. Si la independencia de la nación no granadina de Colombia no se da en 20 de julio de 1810, porque en el acta no se establece una soberanía y una independencia total y absoluta del Imperio Español, entonces, ¿cuándo fue esa independencia? ¿Cierto? ¿Cuándo? ¿Quiénes la hicieron? Yo puedo expresarlo de otra manera. ¿Por qué en los colegios, en las instituciones educativas, enseñan que el 20 de julio fue la independencia, si realmente la independencia la obtuvimos el 7 de agosto de 1819? Entonces dicen, o lo podemos decir de otra manera. ¿Cuál es la importancia del 7 de agosto de 1819 para la nación no granadina de Colombia? ¿Por qué no se tiene esta fecha en cuenta como la fecha de la verdadera independencia? Entonces, pero no es el 20 de julio. Ahí digamos que vamos a ponerlo en el contexto de una candidatura. Le preguntan al candidato A, ¿usted sabe en qué año se establece la fundación de la República de Colombia? Entonces el candidato A responde, no, eso fue el 20 de julio de 1810. Bueno, luego resulta que le hacen la misma pregunta al candidato B. El candidato B dice,
Señor candidato A, yo creo que es importante que usted revise la historia. Ese día se empezó un proceso histórico de construcción hacia un proceso de independencia. Yo lo invito a que lea el acta de independencia del 20 de julio de 1810, porque ese día no hubo independencia. Esa es una forma diplomática de decirle que está equivocado, de que revisa la historia y que su respuesta no es correcta. Bueno, existen muchos otros ejemplos, pero la idea es que tengamos la posibilidad de empezar a tejer este tipo de estrategias. Son básicas. Vamos a entonces hablar de la información falsa y las fake news. Son conceptos modernos, conceptos en los cuales inclusive se construyen campañas políticas y se destruyen campañas políticas. ¿Y por qué digo estas dos cosas? Porque ya la mayoría de la información circula, es por computador, redes sociales y a través de los teléfonos celulares. Cada uno, como decíamos en la sesión introductoria, tenemos ya un número propio, tenemos un teléfono y tenemos varias líneas, o podemos tener varios teléfonos. Y por cada teléfono, pues vamos a interactuar. Y de esa manera también vamos a recibir una cantidad de información que puede ser veraz, verídica, fidedigna, y información que puede ser falsa. Lo vamos a ver por qué. Bueno, vamos al punto. ¿Cuál es el objetivo de la información falsa o las fake news? Buscan desacreditar, destruir, difamar, injuriar, calumniar o atacar de forma directa o indirecta a una persona o proyecto político en específico. O sea, este tipo de información es parte de una estrategia de comunicaciones, de lo que hablábamos ahora en los mensajes directos o indirectos. ¿Por qué la sacamos aparte? Porque es información que se elabora de manera, en algunos casos, cuidadosa y en otros casos deliberada, dependiendo de la campaña, dependiendo del contexto, dependiendo del nivel educativo, dependiendo de los intereses de la población y dependiendo también del desespero del estratega político, de buscar la manera de llamar la atención y repetir el mensaje muchas veces. Bueno, esta información debe tratar de neutralizarse casi de inmediato con herramientas contundentes. Cuando la información lo permite, obviamente, en algunos momentos la información eh, puede generar algunos inconvenientes y debe darse un tiempo prudente para elaborar una respuesta adecuada, no elaborar una respuesta de cualquier manera o una respuesta de paso. No, esta información debe combatirse tan contundente y categóricamente como esta sale. Y si tenemos elementos mucho más contundentes para derribarla, pues con mayor razón. Entre más fuerte sea el argumento y la comprobabilidad de la información que tengamos nosotros para contrarrestar la información falsa, pues hay que utilizarla para que esta información quede completamente sepultada y no haga daño. La información falsa es aquella que circula por los distintos medios. ¿Y esto qué genera? Un rumor no oficial. Por ahí hay un asesor político que dice que le gusta trabajar con los rumores, y lo dice descaradamente. Aquí no nos gusta trabajar con rumores, aquí nos gusta trabajar es con verdades. Y una verdad, pues difícilmente podrá ser rebasada. Tiene que ser rebasada por otra verdad
mucho más elaborada. Mucho más elaborada no quiere decir que nos la estemos inventando, la estemos construyendo, ¿no? Una verdad que tenga más peso argumentativo, o sea, que esté ampliada, mejor dicho. Bueno, digamos que estos rumores no oficiales tienen que generar un efecto y es restar credibilidad a las fuentes y también a quienes generan este tipo de información, porque detrás de las redes y los grandes medios de comunicación hay asesores, hay personas, hay periodistas que están creando este tipo de contenidos. Entonces, que primero se desacredite la fuente, es decir, el medio. Y segundo, pues obviamente que se desacredite el que genera ese contenido. No puede ser fiable una persona que esté creando contenidos falsos o rumores, así sea muy efectivo en sus campañas políticas y trabaje para Dios y para el diablo al mismo tiempo. Bueno, ¿qué ocurre con la información falsa cuando es distribuida por medios reconocidos? Estamos hablando de medios reconocidos. Se convierte en noticia falsa o fake news. Ahí es donde entra la transición entre una información falsa que puede ser neutralizada a una noticia falsa. La noticia falsa pues ya es difundida por un medio oficial y se presenta como una verdad casi absoluta y no como un rumor, lo que representa un grave problema en la imagen y reputación de una persona, un proyecto político en específico. Es algo que es difícil luego de remover. No imposible, pero es muy difícil quitar esa imagen. Entonces, cuando sacan a una persona en televisión y la saca como si fuera un delincuente y lo muestran a la policía y dicen, este es un peligroso narcotraficante que fue hallado con un cargamento de drogas en tal dirección en una casa o en un automóvil, y resulta que esa persona estaba de visita de casualidad en esa casa, estaba ofreciendo un producto o pasaba por el auto y le preguntaba algo al conductor y resulta que el conductor se vuela y lo cogen a él. Entonces, esta persona va a quedar con una imagen destruida de inmediato cuando sale con la policía, sale como un delincuente, va a quedar su reputación destruida. Entonces, por más que en los medios, por más que la policía diga, rectificamos, esta persona no es el narcotraficante o no es el delincuente que estábamos pensando porque se parecía mucho, pero no es. Desafortunadamente mucha gente va a decir, ah, pero mira, este fue el que agarró la policía. Este es el delincuente. Este es el peligroso narcotraficante o el asesino en serie. Y esa persona va a cargar con eso durante mucho tiempo por un instante, por un instante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La información falsa que se genera como rumor no oficial es peligrosa, pero si esta información se convierte en una noticia falsa, ya una noticia falsa como tal, que se distribuye en los medios masivos como una verdad casi absoluta, pues esto puede no solo causar daños irreparables a la imagen de un proceso político, de una campaña o de una persona en particular, eh, sino que puede afectar su imagen, su reputación como persona, como profesional, como eh, ser social. Entonces, esto es muy delicado porque cuando te repiten muchas veces la misma cosa en el noticiero, dice aquí, que una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad. O sea, el hecho de estar repitiendo y repitiendo cosas y la persona termina creyéndose, ¿cierto?
Y este es un principio que usan los medios que venden y reproducen información y noticias falsas. Pero entonces, ¿esto qué hace? Esto toma el lado negativo de lo que hablábamos de los conceptos de política. Favorecer a una persona o un proyecto político y al mismo tiempo perjudicar a otro. Cuando usted habla con veracidad y con esa actitud, con contundencia, con información comprobable, pues difícilmente pues van a decir, no, pero es que usted está haciendo campaña sucia. O usted está atacando a esta persona. No. Si hay un candidato corrupto, pues hay que decir que es corrupto. Yo no puedo decir que el candidato que es corrupto no lo es, porque estaría empezando con una mentira. En cambio, si yo tengo un candidato que no es corrupto y de otras partes lo están señalando como si fuera corrupto, como si fuera un delincuente, inmediatamente tengo que salir a neutralizar esa información. Esta fue una de las estrategias que utilizó Hitler para hacerle creer a la gente, a su pueblo, que tenían un ejército muy poderoso y volvían y repetían la imagen y la repetían y la repetían y la repetían. Y entonces una grabación, una transmisión mejor de televisión en esa época de casi 3 horas, si no fueron más, de un ejército, pues la gente se convenció de que ese ejército era muy poderoso y que ellos iban a poder recuperar su dignidad. Y los convenció. Otra cosa, por ejemplo, aquí hay candidatos que dicen que nunca han dicho una mentira en su vida. Y vuelven y lo recalcan, y vuelven y lo recalcan, y vuelven y lo dicen. Y vuelven y lo dicen. Y hay gente que termina creyéndose esa mentira, ¿cierto? Otra cosa, cuando dicen, por ejemplo, que el principal problema del país fueron los grupos insurgentes. Y eso lo han repetido durante años. Entonces, mucha gente ha creído que ese es el verdadero problema del país y ese no es el problema más grande. Ese es uno de los tantos problemas y no ocupa el primer lugar, es un problema que ocupa un lugar secundario. Y por encima hay otros problemas que sí son muy graves, como la corrupción, como el narcotráfico, como la burocracia, la falta de sentido de pertenencia, la falta de identidad y siga contando problemas. Vamos entonces a hablar de la neutralización de la información falsa. Todo esto viene con una construcción, una secuencia, así como lo hicimos en la sesión introductoria. Un concepto primero para poder llevar a otro y luego construir un concepto más general, más grande, más elaborado. Y la suma de esta secuencia lógica, pues nos da como resultado una interpretación de la información y de la realidad. Vamos a ver entonces en estos momentos de lo que un repaso general. Empezamos con la introducción sobre la información. Empezamos sobre la naturaleza de la información, que debe ser contundente, veraz, comprobable. Luego hablamos en otro bloque de los tipos de información, de los mensajes, cómo deben ser los mensajes, directos o indirectos. Y posteriormente ya iniciamos con las estrategias de comunicación. Y ahora vamos con la información falsa. Las noticias falsas y cómo neutralizar las noticias falsas. Entonces vamos en un orden para que lo vayan teniendo en cuenta. Este orden es un orden lógico que trabajamos bajo el método SURA, que es
un proceso que vengo elaborando desde el año 2005, o sea que ya tiene tiempo de elaboración, 17 años. Bueno, en esta primera imagen tenemos una persona que no traga entero. Dice, esta noticia o esta información hay que ponerla en la lupa, hay que buscarla, hay que indagarla, hay que investigarla, hay que mirar a ver qué es esta información, ¿cierto? Antes de compartirla o antes de hacerse una idea o de formarse un concepto. Muy importante eso. Esa es la interiorización de la información. Entonces, como decíamos ahora, la información es una cosa. La información es el primer paso para generar una noticia falsa. Si yo comparto información falsa, lo convierto en una noticia. Ojo con esto. Son conceptos de comunicación. Entonces muchos comunicadores y periodistas me van a decir, pero Alessandro, ¿usted por qué está diciendo eso? ¿Usted tiene alguna formación en periodismo? Sí, soy periodista. Y manejo 2 emisoras virtuales. Emisoras, no programas individuales. Que algunas personas dicen, bueno, tengo un programa de radio, un programa, pero no estamos hablando de manejar una emisora. Entonces, si fuera de las emisoras, claro, también manejo los contenidos de los noticieros y también de programas que hablan sobre política, sobre actualidad, sobre ciencia, sobre tecnología y también sobre diálogo ciudadano, por ejemplo. Digamos que esos son los programas que yo realizo, programas musicales, en fin. Hablo con el conocimiento de causa. Cuando tú tienes o te llega una noticia falsa o alguien te transmite una información que no ha sido verificada, que no ha sido comprobada, y tú la transmites, tú estás incurriendo primero en un acto irresponsable. ¿Por qué? Porque esa información falsa va a llegar a muchas personas. Entonces esto genera un rumor, como lo decimos ahora. Pero si esa información falsa no circula solo, ojo pues, no solamente circula por las cadenas de WhatsApp o la información que va circulando de persona en persona, el voz a voz, sino que sale en un medio reconocido, un medio masivo, en una emisora, en un canal de televisión, en un noticiero reconocido. Esto se convierte en una noticia falsa, sino si tiene la intencionalidad de dañar a otro, de dañar su imagen, su reputación, como decíamos ahora. Se convierte en una noticia falsa y esta noticia, pues, muchas personas le van a dar credibilidad, porque ya no simplemente va de una cadena de WhatsApp, sino que simplemente se cree porque se dijo en un medio de comunicación masivo, que llega a millones de personas, que no llega a una cadena de WhatsApp a 10, 20, 30, 100, no. Estos noticieros, estos medios llegan a millones de personas. Por eso le recalco este concepto. Una cosa es la noticia falsa y otra cosa es la información falsa. Son distintas. Tienen impactos diferentes. Son igualmente dañinas, pero cuando empiezas con el rumor es para llevar el voz a voz. Y la noticia falsa es cuando ese rumor pues no funciona tan bien, pues lo reforzamos con la noticia falsa para que pueda llegar a más públicos, para que me refuerce ese rumor. Y eso es lo que hacen algunos que se hacen llamar asesores. Bueno, la información falsa y las noticias falsas se neutralizan con información sustentada y probada. ¿Por qué solo con información y no con una noticia? Porque es que la información es la que me genera la noticia. Sin información, pues yo no tengo noticia.
Bueno, las noticias falsas se deben neutralizar casi inmediatamente, esto lo decíamos ahora, para evitar que el daño sobre la imagen pública de la persona afectada sea mayor o pueda interferir directamente en el proceso o inclusive lo tenga que renunciar porque ya no va a poder soportar la presión de los medios, la presión de la misma gente y le toca renunciar, así no tenga así tenga la razón, así lo que hayan dicho es mentira. Lo pueden inclusive poner en riesgo su integridad, poner en riesgo su vida. Y eso ha ocurrido. Por eso es tan importante este concepto, tan importante los tipos de información, tan importante las estrategias de comunicación y conocer e identificar la información falsa y las noticias falsas. Entonces deben neutralizarse casi inmediatamente. Bueno, una de las formas más efectivas para neutralizar la información y las noticias falsas es realizar una o varias publicaciones argumentales, desmintiendo los hechos, por medio de postales, de videos o de informativos cortos en redes sociales. ¿Videos cómo? Bueno, eso es lo que vamos a ver enseguida. Comunicación de propuestas o ideas por redes sociales. Entonces aquí tenemos a una persona que está transmitiendo sus ideas. Ya no se hacen, ya no es tan popular hacerlo en una plaza pública, ¿cierto? Primero por el desplazamiento, por el tiempo, porque hay que visitar a muchas comunidades. Obviamente hay que hacerlo, porque eso refuerza el discurso político, la cercanía con las personas, fortalecer el lazo de confianza. Entonces aquí tenemos una persona que está hablando, compartiendo sus ideas, sus pensamientos a través de diferentes medios, de redes sociales. Y aquí es donde viene la aplicación concreta de lo que estábamos hablando ahora. Esta información debe hacerse de forma concreta, coherente y precisa. Las propuestas, ideas y la información que me va a ayudar a neutralizar la información y las noticias falsas. Tienen el mismo principio. Entonces, para esta tarea, ¿qué se debe hacer? Se deben elaborar postales muy cortas, contenido muy preciso, entendible y contundente, con buena presencia visual, sin saturación, sin palabras sofisticadas. Oigan, recuerden, hay que hablar en un lenguaje sencillo, simple, corto, contundente, comprobable, con buena ortografía, fundamental. Ortografía. Hay que tener mucho cuidado con la ortografía, sobre todo los periodistas, que a veces escriben unas barbaridades, uno ve unas atrocidades en televisión que uno dice, ¿pero quién escribió esto? ¿Cierto? Bueno. Videoclips muy cortos. Estamos en una época donde hacer videos es muy fácil. Con un celular, un teléfono celular, hacer un video de 20 o 30 segundos, con información clara y contundente sobre las ideas, las propuestas. Y bueno, lo que les decía en un principio, algunos estrategas políticos o asesores utilizan guiones. La mayoría utilizan guiones para comunicar las ideas, llegar a las poblaciones. Pero aquí vamos a hacer un guión corto y concreto. Obviamente, como les decía ahora, utilizar la información de manera positiva, utilizar las comunicaciones de manera positiva para que la intención del mensaje sea efectiva. La intención, aquí hablamos ya de intención, dirigir la intención, el mensaje, concreto, veraz, contundente, con un guión, para que el candidato, la persona que está compartiendo la información, no solo parezca que está haciéndolo de manera natural, sino que lo está
está haciendo de manera consciente. También hay que generar ese espacio de que si la persona lo es, lo debe parecer también, así no lo sea. Lo importante aquí es que si esa persona tiene las capacidades para hacer lo que está proponiendo y lo que está prometiendo, pueda compartir su mensaje. Bueno, siempre se debe hacer un guión, preferiblemente, para poder compartir y transmitir las ideas de una manera más clara, contundente, precisa, efectiva, sin saturación, sin palabras sofisticadas. Y vuelvo y le reitero, hay que utilizar un lenguaje sencillo, sin atacar al otro, sin disminuirlo, sin reducirlo. No podemos igualarnos, y disculpen la expresión, es una expresión muy coloquial en Colombia, la nación no granadina de Colombia. No debemos igualarnos a el contrincante que está trabajando los conceptos y las comunicaciones de manera negativa. No podemos caer en su juego, no podemos hacer las cosas negativas que él hace. Tenemos que trabajarlo de otra manera, de una manera más inteligente, más asertiva, más sagaz, una forma concreta que nos ayude a compartir las verdades. No hay verdades absolutas, pero hay verdades de verdades. Y las verdades que son comprobables son las que sirven. Entonces, yo puedo elaborar un mensaje y comunicarlo por redes sociales, una propuesta. Y esa propuesta puede ser irreverente o, como dicen algunos, traída de los cabellos. Puede ser una propuesta para otros inviable. Pero al fin y al cabo es propuesta. Sin embargo, si nosotros tenemos cómo sustentar esa propuesta de una manera contundente y verificable, comprobable, pues no vamos a estar proponiendo algo imposible o algo irrealizable. Vamos a generar una opinión pública. Vamos a generar curiosidad en los escépticos. Aquí vamos a hablar de un concepto muy importante, la asertividad, la comunicación asertiva en las redes sociales. Si bien hay veces tenemos que hacer mensajes fuertes y contundentes, sin dañar al otro, sin disminuirlo, sin reducirlo, sin dañar su imagen, sin dañar su persona, pero le estamos diciendo la verdad. Aquí en las redes sociales, pues sí que debe ser más asertiva la comunicación. Aquí vemos a las personas hablando y algunos están comunicando por redes sociales, otros están interactuando entre sí, hablando de diferentes cosas. Entonces, en las redes sociales es importante comunicar declaraciones firmes para transmitir, lograr transmitir esa información con estos importantes elementos: coherencia, empatía, claridad, argumentación, simpleza. Lo que les decía ahora, esta es la asertividad en la información, en las redes sociales. Entonces ya sumamos y reforzamos otros conceptos adicionales a lo que ya habíamos dicho en las anteriores diapositivas. Y volvemos y insistimos, los conceptos muy elaborados o sofisticados no son adecuados. Se debe transmitir la información con un lenguaje sencillo, simple, de fácil lectura y comprensión. Ya, algo simple, sencillo.
que se entienda, que sea de fácil lectura, que no sea enredado ni complicado. Y eso, ¿qué digo aquí? ¿Cierto? La famosa frase cantinflesca. Cantinflas decía una cantidad de cosas y al final no decía nada. Ese era, digamos, la esencia del personaje. El personaje decía un montón de cosas y se extendía y a la final no terminaba diciendo nada. Es decir, construía todo un discurso y en ese discurso simplemente daba vueltas y daba vueltas para llegar al mismo punto. Es decir, no comunicaba absolutamente nada. Entonces aquí lo que tenemos que evitar es eso, aunque Cantinflas tenía unos mensajes muy importantes. La información se debe comunicar de manera asertiva, en un lenguaje sencillo, simple, nada de cosas sofisticadas ni para quedar bien ni para lucirnos, no estamos para lucirnos en campaña, nos podemos lucir después en un espacio académico, en otras cosas. Aquí lo que necesitamos es lograr el resultado. Y las comunicaciones, yo podría decir, son el 70% de una campaña. El 70% de una campaña. Así como lo es. Las comunicaciones. Las propuestas pueden ser muy malas o pueden ser muy buenas, pero si se logran transmitir, se logran comunicar y logran llegar a una comunidad, ya las personas son las que deciden si a través de la calidad de la información que se comparte apoyan esas propuestas. Pues estamos hablando en un escenario donde no hay presiones políticas, donde no hay constreñimiento, es decir, donde no hay presiones políticas ni presiones de grupos armados ni de otros actores que ejerzan, digamos, poder negativo sobre otras personas o sobre las poblaciones. No, aquí estamos hablando es del trabajo, de las comunicaciones basados en una propuesta seria, concreta, contundente, que me ayude a generar un proceso de transformación, de transición hacia el cambio. Transición hacia el cambio. Aquí no vamos a lograr el cambio ya, que es que el 7 de agosto llega Gustavo Petro y Francia Márquez y entonces a partir del 7 de agosto cambia el país. No, el país empieza una transición, empieza una transformación, empieza un proceso, un proceso. Entraríamos en un proceso. Eso se tiene que entender, se tiene que interiorizar, se tiene que tener aquí, masticarlo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro taller dinámico. La sesión número 1, que son las estrategias comunicacionales. Y esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, un comentario, quieran hacer algún tipo de aporte respecto a nuestro taller, vamos a estar muy pendientes, tratando de resolver todas sus inquietudes. Recuerden que el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, en Colombia es una organización política internacional. Nosotros estamos apoyando el proceso de campaña electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez. Estamos haciendo esa labor de apoyo como campaña internacional porque tenemos también injerencia en otros países del continente americano y adicionalmente hemos, como les comentaba en la sesión anterior, hemos trabajado en otras naciones haciendo asesoramiento político, apoyo, para que se construyan procesos de transición hacia un cambio positivo. Esa es nuestra función. Bueno, hemos llegado entonces al final de este importante taller. Creo que este es uno de los más importantes. Como les decía ahora, las comunicaciones representan el 70% de una campaña. Si las comunicaciones no están bien, la campaña va a tener muchas dificultades.
por mucha conciencia que tengan las personas, por muy bueno que sea el candidato, por muy buenas que sean las propuestas y las comunicaciones no están bien, va a tener muchas complicaciones. Entonces, si las comunicaciones las manejamos de manera asertiva, concreta, contundente, un mensaje claro, potente hacia el público, pues vamos a tener la posibilidad de tener un gran resultado. El porcentaje de éxito va a ser alto y se va a lograr el objetivo. Bueno, quien comparte con ustedes, Alexander Ferms, constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional de alto nivel por el sector social de Colombia, periodista, politólogo y delegado internacional principal del Movimiento Social Progresista, MSP, aquí en Colombia y a nivel internacional. Agradezco su valioso tiempo, agradezco el haber compartido a los compañeros que se conectaron en las diferentes regiones de la Nación No Granadina de Colombia, las diferentes ciudades, y también a los compañeros de los países de la Comunidad Andina, de Brasil, de México, que también nos acompañaron, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, que también están pendientes del proceso aquí en Colombia y también de nuestros talleres. Les deseo un feliz resto de día y nos vemos en el próximo taller en la sesión número 2. Vamos a iniciar con la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez. Vamos a hablar de estos dos importantes personajes en la vida política actual de la Nación Granadina de Colombia y vamos a contar parte de su historia. A nivel general, vamos a hablar de sus propuestas, de su experiencia, de su trabajo político y posteriormente vamos a iniciar de una manera muy concreta cada uno de los contenidos generales de las propuestas que se vienen trabajando para iniciar la transición hacia el cambio en la nación neogranadina de Colombia para la construcción de una nueva nación. Bueno, entonces quedamos muy atentos para el próximo taller y nos despedimos. Nos vemos en la próxima sesión, en la número 2 de los talleres dinámicos del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, que está apoyando a las organizaciones sociales, políticas, comités, grupos políticos y sociales de la Nación No Granadina de Colombia, para que puedan tener estas importantes herramientas y puedan retroalimentarse de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia, porque esta es más importante la labor educativa pedagógica que muchas otras cosas. Debemos empezar por la formación, por hacer conciencia y por hacer las cosas bien. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en la sesión número 2. Hasta pronto. Movimiento Social Progresista. Somos futuro.